Ay, qué padre, Sí, sí, sí. pero muchas Lo gracias. importante es que recibamos el curso, aprendamos todas, ¿verdad? Y todos. Lo importante Claro, es tener el conocimiento. sí, sí, Mm, así es. Y es mm, algo, muy importante y es básico, ¿no? claro, Este, aprender y saber de nuestra religión, ¿no? De la palabra de Dios, porque hoy en día cada vez más gente te aborda queriéndote cambiar de religión, entre la misma familia, este, pues yo tuve un problema fuerte con una prima porque se cambió de religión y exactamente dice lo que la primera hoja que dice ahí, uno los identifica muy bien porque ustedes adoran a, ustedes adoran a las imágenes y eso no está permitido. Y bueno, una cosa, y sí, entonces dije, no, no, Dios mío, yo necesito prepararme para claro. poder debatir con, ahora sí que, con la Biblia, ¿no? De Sí, eso que es importante. cierto. Entonces, eso Exactamente. también pues también yo platiqué con un padre y me dijo, no, así no se hace. Por eso tenemos miles de años con las guerras, porque así se inicia. Sí. Entonces, no, hay que prepararnos. Sí, 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 preparados. hay que tomar las bases y ya sabemos que nuestra base, nuestras respuestas están en la Biblia y a nuestros hermanos confundidos, pues hay que contestarles con Biblia, Sí, porque de palabra, pues creo que estamos llenos de tantas palabras y mentiras, ¿no? No, de palabra es tu palabra contra la mía y ya. Pero y aquí no vale no es lo que digamos tú o yo. Aquí es lo no, que vale es La Biblia. lo que diga la Biblia. la Sí. Santa Biblia. Y también, a ver, Así es, la vamos Santa a darle la Biblia. bienvenida Ay, a Estela Báez, ¿verdad? Ya se unió Sí, Estela Báez también con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida. A María ver, Isabel. María Isabel, sí, ahí este, María Isabel, sí, Nora Cornejo, sí, Así es, ya la ahí está saludamos. Nora Ya nos Cornejo, sí nos confirmó. escucha, perfectamente. Sí, muy sí, bien, quien pueda, prenda su cámara para conocernos. Si tiene algún contratiempo con eso, problema, bueno, pues no hay no hay problema. problema. Entonces, Estela aquí está el Báez, chat. Bueno, Estela Estela, Báez, si nos puedes mandar un mensajito, te agradeceríamos mucho. Y bueno, aquí vamos a estar ya, yo creo ya son 8:06. Pues, ¿qué les parece si comenzamos nosotros mientras se van uniendo, uniendo las demás personas? claro, ¿Sí? ¿Sí? sí, Bueno, pues como siempre nos vamos a poner en presencia de Dios, ¿no? Porque vamos a leer claro, primero. sí, la Sagrada Escritura y también queremos pedir por la recuperación de Rafael Álvarez Troncoso, esposo de Estela Báez, precisamente que nos platicó que está en recuperación. Y vamos a hacer una oración, ¿no? Primero que nada. Claro que en sí. el nombre del Padre, Padre, y del del Hijo, Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Te agradecemos, Padre Dios, por este día que nos has regalado. Gracias por tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros. Te ponemos en tu presencia todos nuestras preocupaciones, nuestros problemas de salud y todo lo que acontece en nuestra vida. Tómalos en tu corazón y te pedimos que nos llenes de tus bendiciones. Te pedimos por este grupo que iniciamos del curso de apologética. Danos tu Santo Espíritu para que podamos entender, podamos comprender, podamos aprender y podamos hacer tu voluntad, podamos ser agradables a ti. Te lo pedimos por tu mismo Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre Comenzamos, del enseñando en el Padre, nombre del del Padre, y del Hijo Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a comenzar primero que nada presentándonos y también queremos explicarles el por qué de las cosas es bien importante, por qué estamos aquí.
¿Por qué les estamos pidiendo su tiempo? ¿Por qué nosotros nos da mucho gusto estar invirtiendo el tiempo que estamos invirtiendo aquí para nuestro Señor? Y primero que nada, bueno, mi esposa Areli Mendoza Mendoza. y su servidor Rigoberto Salgado. Miren, nosotros estamos en este movimiento que se llama Apóstoles de la Palabra, ¿sí? Apóstoles de la Palabra es un movimiento eclesial que lo fundó el padre Flaviano Amatuli Valente. Es un italiano, es un padrecito italiano que llegó primero a Oaxaca. A partir de ahí empezó a trabajar ya aquí en México, se quedó, y más o menos en 1978 fundó este movimiento. No es nada más un grupo, es un gran movimiento ya, ¿sí? Bien estructurado, porque él era muy estudiado, demasiado estudiado. Entonces, él funda ese movimiento en 1978 precisamente porque más o menos en esa época empezó a lanzarse fuertemente el proselitismo religioso, como él lo llama, que no es más que, bueno, el proselitismo de los grupos religiosos que se salieron de la Iglesia Católica y ahora empezaban a ser protestantes. Eso es el proselitismo religioso. Entonces, nosotros nos integramos a este movimiento. Yo por mi parte, porque hace tiempo yo descubrí los videos del padre Luis Toro. Alguien me dijo que sí, ya los conocían. Isabel, Así sí, es. conoces al padre Luis Toro, ¿verdad tú? No, la verdad, no lo conozco. Ah, bueno, sí, No lo conozco. es una apologeta ya muy famoso ahorita en las redes sociales, En ¿sí? YouTube. En YouTube. Ah, Nora, sí lo conoces, ¿verdad? Yo lo conozco, sí, tengo varios años que lo empecé a seguir. De hecho, él acaba de llegar a 1 millón de seguidores. Sí, ya tiene como 1.380.000, algo así. Sí, le dieron su placa hace como 2 semanas, su Sí, placa sí, de oro. sí, la del millón. Así es. Entonces yo veía los videos del padre. Obviamente son demasiada vitamina para alguien que empieza su conversión, ¿no? Como yo. Entonces le pasé los videos a mi esposa, los empezamos a ver en familia y nos empezó a gustar su forma de predicar y ver que tenía resultados, sobre todo. A algunos no les gustaba mucho, ¿no? A mí pues, sí me gustaba, ¿no? Me identificaba mucho con él. Ya después busqué quién más estaba dando ese tipo de mensaje, de esa forma de predicar, como el Padre Toro, y entonces encontré a muchos, pero entre ellos a los apóstoles de la palabra, y estos apóstoles de la palabra estaban aquí en Ocotepec, en Cuernavaca. Entonces ya me metí con ellos a cursos, de tal manera que aquí estamos para no hacer el cuento más largo, y entonces nosotros estamos haciendo este trabajo por medio de los apóstoles de la palabra. Ya después yo también encontré mucha referencia cuando el padre Luis Toro se reunió todavía con el fundador Flaviano Amatuli, el padre, cuando ya casi estaba en los últimos de sus días, se reunió y el mismo padre Toro dijo y reveló que él se identificó mucho con el padre Amatuli cuando el padre Luis Toro era seminarista. Entonces trae la misma enseñanza, nada más que el padre Luis Toro ya lo trae todavía demasiado más fresquecito, más personalizado y con toda la sabiduría y la experiencia que le ha dado el estar ya debatiendo con los hermanos separados, ¿sí? Con pastores, ¿no? Entonces ya está súper personalizado con él. Este método precisamente es casi similar, el padre Luis Toro y el padre Amatuli. Como estamos haciendo por medio de apóstoles de la palabra, nosotros lo que hacemos es cursos, lo que estamos haciendo ahorita. Esa es nuestra actividad. Después de eso también hacemos retiros. Entonces son cursos, retiros que más adelante los vamos a invitar a todos ustedes. Y también hacemos misiones, que ya cuando uno está más adentrado, si gusta puede hacer uno misiones. ¿Qué son las misiones? Por ejemplo, nosotros ya vamos a comunidades lejanas, donde un sacerdote solo es para 10 comunidades, pero cada comunidad es 1 hora de camino. Entonces no se da abasto el pobre sacerdote
y la gente está muy descuidada en cuestiones de la fe. Entonces ya nosotros eso es lo que hacemos en algunas ocasiones, bueno, le ayudamos al padre en cuestión de que preparamos a la gente por medio de catequesis, por medio de estos cursos de Biblia, por medio de apologética, les estamos dando también los cursos y ayudamos al padre en la liturgia, ¿sí? Eso es la misión. Y también vamos casa por casa a platicar con las familias para invitarlos a que se integren a los grupos de Biblia, ¿sí? Entonces eso nosotros lo hacemos en familia, somos mi esposa, yo, Kevin Miguel, Frida Fernanda y Ricardito, Y el ¿no? chiquito que El va más con nosotros pequeñito. también. El Así es. pequeñito. Así es. Bueno. Como todos sabemos, bueno, todos los bautizados, a partir de que somos bautizados ya en la Iglesia Católica, tenemos la necesidad, pero sobre todo el compromiso de predicar el Evangelio, como dice la Biblia, a toda la criatura y en cualquier parte del mundo. Por eso somos universal, Iglesia Católica. Y es por eso que nosotros estamos aquí y también, pues muy claramente, porque ya queremos agarrar este papel, este llamado de nuestro Señor Jesucristo, lo queremos ir materializando. En la Biblia nos señala que Jesucristo escogió 12 apóstoles principales. Esos 12 apóstoles, ya los conocemos, es la base donde fundaría su iglesia. Entonces, esos 12 apóstoles representan las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, pero aparte, él ya después llamó a otros 72, ¿sí? Dice la Biblia. Entonces, vamos a leer ahí donde nos llamó, porque nosotros entramos y ustedes también pueden entrar y todo católico bautizado podemos entrar. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Y ahí está también nuestro porqué, mucho de nuestro porqué estamos aquí y por qué los estamos invitando. Entonces vamos a buscar San Lucas, Capítulo 10. capítulo 10, versículo 1. Acaba de entrar Ana. Bienvenida, Ana. Bienvenida, Ana. ¿Nos escuchas, Ana? Confírmanos si nos escuchas. Es Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Si lo tienes, Isabel, ¿nos ayudas a leerlo? Sí, claro que sí. Ya lo tengo yo. A ver, quien guste. Ana Ok. dice que sí nos escucha. Bienvenida, Ana. Si puedes. Jesús envía a ver, vamos a escuchar a Nora, ¿verdad? Sí, Jesús envía a los 72 discípulos. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Hasta ahí nada más. ¿Por Ok. qué? Porque vamos a analizar, vamos a reflexionar. Como saben, pues la palabra es viva y eficaz. Entonces vamos a digerirla, ¿sí? Cada palabra, sabemos que cada palabra, cada frase que nos dijo nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra en la Biblia, tiene bastante alimento espiritual, bastante alimento para nosotros, mucha enseñanza. Entonces, vamos a ir ahora analizándola palabra y frase. Entonces, a ver, vamos a leerla otra vez, pero vamos a leerla pausado, ¿verdad? Entonces es 10:1. Entonces, vamos a San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos. Después de esto, él ya en el capítulo 9:1 había elegido a los 12 apóstoles y los había enviado, ¿sí? Después hicieron varias cosas, varias actividades, y entonces por eso dice, después de esto, el Señor eligió
a otros 72 discípulos. Eligió a otros 72 discípulos. Entonces, los 12 discípulos, los 12 apóstoles principales, representan las 12 tribus de Israel, y el número 70 tiene una representación que es los otros pueblos, ¿sí? Los otros pueblos que existen en la tierra, porque bueno, pues ellos eran de Israel, ¿sí? Del pueblo de Israel, y ya nosotros nos integramos ya con Jesucristo cuando Él junta los dos pueblos. Y estos 72 bien entra para que nosotros nos integremos a ellos. Entonces, eligió otros 72. Ajá. Eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos Los envió de dos en dos, ajá, delante de él delante de él. a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Ahí está también nuestro propósito. En la iglesia, fíjense que ahorita que estamos ya adentrándonos más en esta parroquia, supuestamente veíamos que la parroquia aquí de Nuestra Señora de los Milagros era grande, que había mucha gente, y nosotros sí somos de la parroquia y vamos a misa y todo, pero como que damos por hecho de que hay mucha gente ayudando, ¿sí? Ayudando ahí al padre, ayudando a la parroquia a salir adelante, a evangelizar. Pero una vez nosotros ya estando ahorita en el consejo nos damos cuenta que hay muchísimas carencias, o sea, hay muy poquitos trabajadores, como dice aquí. Dice, hay muy pocos trabajadores, es mucha la cosecha y pocos los trabajadores, ¿sí? Y nos estamos dando cuenta que casi en todos los lugares donde está, bueno, en la Iglesia Católica, somos muy poquito lo que estamos colaborando por dentro de la iglesia, ayudándole a la jerarquía, ayudándole a los párrocos, a los obispos, ¿sí? Entonces nosotros por eso tomamos la decisión de meternos cada vez más para ayudar y aportar nuestro granito de arena. Entonces, vamos a repetir ahí ese versículo. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. entonces, obreros somos nosotros y ya estamos entrando. Cuando ustedes puedan, yo sé que algunos ya han de ser servidores, yo creo, de la iglesia, o están en ese proceso también. Entonces, atiendan ese llamado. Nosotros por eso estamos aquí. Por eso ese es nuestro porqué también, muy importante. Porque nuestro Señor Jesucristo lo tomamos para nosotros y nos dice, la cosecha es abundante, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y por eso nosotros estamos aquí con ustedes, tratando de poner nuestro granito de arena y obviamente también llenando esa necesidad que tenemos también de compartir la buena nueva, compartir el evangelio, y nuestro camino está un poquito cargado a la defensa de la fe por medio de la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver también, vamos a ver ahorita ya la presentación, página número 3 del libro amarillo, ¿sí? De su PDF, los que tienen el PDF. Eso, el PDF. Vamos a posicionarnos aquí en la página número 3, que es la presentación. Y esto sería la introducción. También aquí el padre Amatuli, que escribió este libro estratégicamente, ¿sí? Porque él tiene un método ya bien definido y lo van mejorando cada vez más. ¿Quién lo va mejorando? ¿Quién lo va revisando? El cofundador, que es el padre Jorge Luis Sarasúa, que ahorita es el que vive, el que murió ya es el padre Flaviano Amatuli. Ahorita se quedó en su representación, como encargado es el padre Jorge Luis Sarasúa Campa. Esta presentación pues es la introducción del por qué. Ya les dimos el porqué de nosotros, ahora vamos a explicar el por qué vamos a estudiar apologética, por qué vamos a estudiar defensa de la fe, por qué sí tenemos que dialogar con los hermanos separados. Y dice así, comienza diciendo así, dice, el fenómeno del proselitismo religioso
es ya un hecho presente en todas las latitudes. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tapar el sol con un dedo, no nos podemos hacer un lado, no, hay que dejar tranquilos a los hermanos separados, de todos modos es el mismo Dios, sí es el mismo, No, bueno, puede que sea el mismo Dios, no es el mismo Dios, claro que no, pero puede que sea el mismo Dios, pues, vamos a decirlo, pero Supongamos. pero la doctrina es diferente, es otra doctrina, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que su doctrina, pues su doctrina es diabólica, ¿no? Y no es el mismo Dios, exactamente como decía Isabel. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, los testigos de Jehová, claramente ellos solamente creen en el Padre, pero no creen que el Hijo sea Dios, ni el Espíritu Santo sea Dios. Y en trasfondo, realmente ellos no creen realmente en Dios, ¿sí? Ahora, los hermanos que se llaman cristianos, Que son evangélicos. son evangélicos, ellos dicen que nada más Jesucristo es Dios, que no hay Padre y no hay Espíritu Santo. Ellos lo toman en cuenta, pero ellos dicen que nada más Jesucristo es el único Dios. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo y Jesucristo es el Hijo, lo cual es un error totalmente. Entonces, de ahí nos vamos dando cuenta que no es el mismo Dios. Ni ¿Sí? la misma doctrina. Si les decimos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos dicen que ese es el impostor. Por lo tanto, para ellos la Santísima Trinidad es el maligno, ¿sí? Más feo dicen ellos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a seguir para ir en orden. Dice, el fenómeno del proselitismo religioso es ya un hecho presente en todas las latitudes. ¿Qué quiere decir? Que este fenómeno, o sea, este acontecimiento del proselitismo religioso, o sea, de los grupos que lo único que quieren son seguidores, no importándoles verdaderamente la salvación del alma, ellos son grupos proselitistas. Lo único que quieren son seguidores. ¿Para qué? Pues para el diezmo, para sus intereses de una sola familia o personal, ¿no? Intereses económicos. Intereses económicos más fácilmente. Entonces dice, ya se encuentra presente en todas las latitudes, o sea, ya no podemos tapar el sol con un dedo, como les decía. Y sigue diciendo, mientras por un lado se habla de diálogo y comprensión, por el otro la realidad es totalmente diferente. O sea que nos dicen, no, pero no hay que pelear con los hermanos separados, no hay que decirles nada, de todos modos hay que dejarlos que hagan pues ellos su religión y nosotros la de nosotros. Pero no es cierto, porque perturban a nuestros hermanos más débiles en la fe, ¿sí? Incluso dentro de nuestras propias familias. Yo también tengo familiares que pues estamos ahora sí que divididos. ¿Y quién es el divisor? ¿Quién es el que divide? El malo. El diablo. El diablo que significa el que divide, ¿no? Entonces, Así es. entonces no nos podemos quedar así, tenemos que estudiar, como decía Isabel, tenemos que estudiar, prepararnos. Ajá. Tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para poder dialogar con ellos. Ahora, no quieres dialogar con ellos, pero en primera instancia tienes que prepararte para dar respuesta oportuna a tus hijos, a tus familiares, a tu entorno más cercano, a los que ya están con un pasito para allá. Esos todavía los podemos salvar más rápido. Ayudarlos, como dice el padre Luis Toro, ¿no? Eso es tener caridad, ayudar al otro, tener caridad, ¿no? Sí, es una obra de caridad y nosotros tenemos esa encomienda en la Iglesia Católica, hacer obra de caridad, esa es una obra de caridad, ¿sí? Entonces, hay gente que hace todo lo posible para confundir a los católicos, para llevarlos a engrosar sus filas, así dice aquí. Ahora, pero esto, bueno, nosotros ya lo sabemos y viene escrito aquí en la palabra de Dios, viene escrito por qué, cómo es de que ya en estos últimos tiempos todo eso iba a pasar. Venía pasando, incluso desde que vivían los apóstoles, pero ellos sí muchos sí se dedicaban, los padres de la iglesia, a la defensa de la fe, algunos, ¿no?
nada más que ellos, como dice el padre Luis Toro, ellos en su tiempo, ¿sí? De los primeros cristianos, no había versículo y capítulo y versículo, no estaba dividida así la Biblia. Por eso No ellos nada más, existía. no existían versículos ni capítulos. Entonces, dejaban los escritos, pero ahora nosotros ya tenemos dónde lo dice y qué es lo que dice. Por ejemplo, vamos a leer Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿sí? La carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, donde nos dice que Jesús ya al principio, bueno, Dios nos comunicaba su revelación por medio de los profetas. Y en estos últimos tiempos, en esto que ya son los últimos tiempos, nos habló por medio de su Hijo, directamente por su Hijo, que Él vino, ¿no? El mismo Dios vino con nosotros. Entonces, pero Él señala que ya son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos ya sabíamos lo que iba, ya Él ya nos empezaba a decir, el mismo Jesucristo, y los apóstoles ya nos decían cómo iba a pasar esto de la apostasía, de los anticristos, de los apóstoles falsos, de los falsos profetas. Entonces, ¿quién ya tiene? Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. A ver, Hebreos 1:1. Ajá, pausadita, ¿no? A ver, ¿quién la tiene? Sí, María Isabel, ajá. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, Ajá. por medio de los profetas. Nos habló en el Antiguo Testamento, nos habló por medio de los profetas. Y ahora, ¿cómo nos habló ya más directamente? Entonces sigue ese capítulo, sigue el siguiente. Ahora, en estos tiempos últimos, En estos tiempos últimos, o sea, ya son los últimos tiempos. El mismo San Pablo dice, ya son los últimos tiempos. Obviamente para Dios, como sabemos, 1000 años es como un año para nosotros, o para nosotros 1000 años, para Dios sería uno. Pero ya estamos en los últimos tiempos, por eso vino Jesucristo. Entonces, ahora, si quieres, repetimos ese versículo, este último. En tiempos antiguos, así, Ah. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. De los profetas. ¿Y ahora? Y ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Exactamente, directamente por su Hijo, directamente por Dios, pues, ¿sí? Ahora en estos últimos tiempos. Entonces, ya en estos últimos tiempos, así como viene el nuevo pacto, viene que Jesús nos salva del pecado original, ¿no? O más bien, nos redime, ¿sí? Es el reino de la redención. Pero también en estos últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? Vamos a ver en Primera de Juan, cómo también habla de los últimos tiempos, pero para darnos un aviso. Sí, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ok, versículo 18. Así es, primera carta de Juan. Versículo 18, ok. 13, 17. Ay, Dios. Ajá. Donde nos habla el apóstol Juan de también lo que vendría en los últimos tiempos. ¿Por qué estamos viviendo con este proselitismo religioso, con este fenómeno del proselitismo religioso? ¿Qué menciona el padre Amatuli aquí? Para ponernos nosotros a estudiar y a aprender, ¿no? Sí. Sí. Entonces, a ver, ¿lo lees, Isabel? Primera de Juan. Claro. Primera de Juan 2:18, ¿verdad? Primero de Juan. Sí. Ajá.
y es el versículo 18. Así es, Capítulo capítulo 1, 2, versículo versículo 18. 18. Ajá. ¿Sí es capítulo 1, versículo 18? No, ¿O es 2, capítulo 2, capítulo 2. versículo 18? Sí, Sí. Está cerca del Apocalipsis, ¿sí? Sí, ya lo sí, localizaste. ya, ya. Dice la verdad y la mentira. Hijitos, esta es la hora última. Ahí está. Esta es la hora última, lo mismo que nos dijo Hebreos, ¿verdad? O Sí, sea, ya comprobamos que sí, esta es la hora última. Estamos ya en los últimos tiempos. ¿Y qué iba a pasar aquí? A ver, seguimos leyendo. ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Ustedes han oído de uno que viene, dice uno que viene y es enemigo de Cristo. Y los protestantes dicen, ese es el Papa. ¿Han escuchado que dicen eso? Que el anticristo y el anticristo, Claro, Sí, sí, y tratan de confundirnos. exactamente, y confunden a muchos de nuestros hermanos que son, que no han visto, no han estudiado la Biblia y los hacen dudar. Entonces, vamos a seguir la lectura. Entonces dice, y, y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. el enemigo de Cristo es el anticristo, pero dice, no, nomás es uno. Ya han aparecido varios Muchos. anticristos, muchos enemigos de Cristo, entonces no es el Papa, ¿sí? Con eso se corta ahí, se corta esa mentira que ellos dicen, ¿no? Que dicen que iba a venir el anticristo, ese es el Papa. No, ya vinieron muchos anticristos. Por lo tanto, con eso nos damos cuenta que la profecía ya se cumplió, ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Hola, Ana. Adelante, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien. Ya estamos en el tema, ¿eh? Sí, Ahorita ya ya estaba te vas conectada. integrando. Muy bien. Ya estaba. Bueno, entonces sigue Isabel. Sí, por eso sabemos que es la hora última. Ya sabemos que ya llegamos a la hora última y como dice, las revelaciones de Garabandal, no sé si las han visto, ya se derramó la última gota del vaso. O sea, ya llegamos a lo último, pues ya. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que en su segunda venida y tenemos que prepararnos también por eso. Entonces, no es nada más un anticristo, son muchos anticristos, todavía no tienen nombre y apellido, ¿sí? Pero ahorita vamos a descubrir su nombre y su apellido. Pero por lo pronto vamos a terminar esta cita que dijiste, a ver, otra vez. Ahí nos va a revelar Iba a quiénes venir son. uno, dice. Dice que uf, Un o sea, enemigo que de, va primero que dice que, pues bien, ahora han aparecido, ok, dice, hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno eso, que viene y que es enemigo de Cristo. dicen el anticristo, ¿no? El papa, pero no es uno. ¿Sigue? Entonces, Que dice, ajá, pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. o sea, ya hay muchos anticristos. ¿Sigue? Ajá. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros. Ahí está, salieron de entre nosotros. O sea, Pero ¿quiénes son? Pues los hermanos separados. O somos nosotros o somos ellos, pero lo debemos de comprobar con Biblia, porque ellos pueden, un amigo mío decía, estábamos dando la plática y dice, pero bueno, es que los protestantes también dicen que ellos son la iglesia de Cristo. Le digo, bueno, eso está bien, pero entonces ahora vamos a comprobar quién es la verdadera iglesia de Cristo.
Si ellos son nosotros, ¿quién salió de quién? Si la iglesia que tiene ya 2000 años, la iglesia católica, o ellos que Más de 2000 tienen años, ¿no? más de 2000 años, o ellos que tienen, cuando mucho 500 años, mil ¿sí? años. Pero lo vamos a comprobar, o sea, es su palabra contra la mía. Entonces vamos a comprobarlo, pero salieron de entre nosotros. Todavía no tienen nombre y apellido, precisamente, pero ya sabemos una de las características, ¿no? Son enemigos de Cristo y salieron de entre nosotros. Entonces, seguimos leyendo. Pero en realidad no eran de los nuestros. O sea, no eran de los nuestros, decían. Es como cuando el católico dice, no, pues yo sí soy católico, pero, ¿cómo dicen? Soy católico, pero no, Es que dicen, sí, yo soy católico, pero no profeso. ándale, exactamente eso. O sea, O eres o no es eres, o como, sea, como decir, soy torero, pero no toreo, ¿no? exacto. Pero entonces, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y es un ejemplo tan clarito que si no los dicen, pues no agarra uno la onda, pero sí es cierto, soy católico, pero no profeso, como dices. Dicen otra palabra, ya hasta se me olvidó. Sí, hay otra palabra que dicen varias Soy palabras. católico, pero no practicante. Exacto. O sea, O no practica, o soy católico, pero no comulgo. ¿Cómo que no exactamente, comulgas? exactamente. Entonces soy torero, pero no toreo, pues está ridículo el asunto, ¿no? No eres torero, mi rey. No eres católico, te pones católico porque bueno, pues así, Por por utilizar el tradición, nombre, o por por tradición. tradición, ¿no? Sí, Pero esos son los que no eran de los nuestros y bien fácil se los llevaron. los van a confundir, ¿sí? Como seguimos leyendo, fíjate, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Sí. Dice, ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Si conocieran el verdadero tesoro que hay en la iglesia, presente en la iglesia católica, el verdadero tesoro, la riqueza presente en la iglesia católica, Se hubieran se quedado. hubieran quedado, o sea, de ninguna manera no se hubieran dejado involucrar por las falsas doctrinas, ¿sí? Si Pero como supieran, no leemos, como sí, somos sí, bien sí, ignorantes, entonces les exactamente. hablan y se los embaucan y cambian de religión. Eso, ahora se supone que nosotros sí sabemos eso o sí lo sabíamos y si no lo sabemos lo vamos a ir degustando otra vez porque la palabra es viva y eficaz. La podemos repasar y repasar y siempre vamos a encontrar un alimento espiritual para nosotros para seguir adelante, pero ahora también ya lo más importante sería para nuestros hijos darle respuestas para que las religiones de la nueva era y las religiones de los hermanos separados no los vayan jalando, porque por ejemplo, mi hija como en 4º año de primaria, ya había una amiguita que su abuelita la llevaba con los testigos de Jehová y le quiso Hablar mal de la Virgen. le quiso pisotear su fe a mi niña. Imagínense, en 4º de primaria, o sea, le dijo que la Virgen no existía, que era un invento de nosotros y no sé qué, porque eso sí, a ellos, los niñitos desde chiquitos los adoctrinan bien amaestrados. Entonces, imagínense mi hija, si yo no hubiera estado para responderle bien ese cuestionamiento, porque él llegó medio triste y como que pensaba que sí era verdad lo que le dijo su amiguito, entonces agarro la Biblia y ella ya sabía leer y afortunadamente yo ya sabía esa respuesta y le digo, a ver, léela, mira, vamos a leer dónde está la mamá de Jesucristo, la Virgen María, que es su madre y cómo ella, Jesucristo nació de ella, pues, ¿sí? Y sí existe la Virgen María, es la madre de Dios, la madre de Jesucristo. Lo leyó, bueno, pues a su corta edad entendió, ¿sí? La vi que sí agarró bien la palabra de Dios. Entonces, a un niño se le puede hablar de la palabra de Dios y poco a poco él va Asimilando. va asimilando,
¿sí? Se da cuenta de que sí está escrito aquí, porque también se da cuenta que nosotros tomamos en serio la palabra de Dios. Entonces ellos, no es cierto que ellos no comprendan, sí comprenden, más si ya saben leer, ¿sí? Entonces, Entonces, esta es nuestra preocupación también y debería de ser de todos el querer, el prepararnos para ayudar a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿no? Más cercanos, porque bien fácil, ¿no? Y allá o están con un pie ya para irse con los protestantes, pues a esos hay que ayudarles a volver a la verdadera iglesia católica, ¿no? A la verdadera iglesia que Cristo fundó. Entonces, esa es la preocupación, pues, y debería de ser de todos, de aprender y de conocer, pues, la Biblia. Yo sé que es Claro. grande, es mucho, pero poco a poco vamos a irlo aprendiendo. Más vale empezar que después No, también nos claro, confundan o nos dejamos claro. confundir y al último decimos, ay, es de tanta mentira que escuchamos, podemos decir, ay, es cierto, la iglesia nos está mintiendo. Y no es cierto, nos estamos engañando a nosotros mismos por no preocuparnos en conocer nuestra verdadera iglesia. así es, así es. Entonces, a ver, ¿qué sigue ahí? Vamos a seguir la Sí. lectura. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Exactamente, no todos son de los nuestros, o sea, no todos creen realmente en Jesús, no todos le creen a Jesús, ¿sí? Porque si le creyeran a Jesús, harían precisamente lo que Él nos dejó aquí en la Sagrada Escritura. Y no es cierto que los hermanos separados hagan lo que dice la Sagrada Escritura. Se ha comprobado que ellos hacen lo que les dice el pastor, cómo los adoctrina, es su propia doctrina del pastor. Entonces ahora sí vamos a ponerle nombre y apellido a estas personitas que se salieron porque no eran de nosotros realmente, ¿sí? Entonces dice aquí en el libro, hay gente que hace todo lo posible para confundir a los católicos y llevarlos a engrosar sus filas. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, los pentecostales y, entre comillas, los cristianos evangélicos, pero es entre comillas porque los cristianos realmente somos nosotros los que estamos dentro de la iglesia católica, la iglesia que dejó Jesucristo, somos los cristianos. La Virgen María es la primer cristiana. Ella dio el fiat, dio el sí a Dios para que en ella le creyó, ¿sí? Que su hijo iba a venir, iba a estar en su vientre, ella iba a dar a luz. Ella es la primer cristiana y es la primer persona que ellos detestan. ¿Por qué? Pues porque al maligno no le gusta la Virgen María, ¿no? Sí. Porque le dio el sí a Dios. Entonces sigue diciendo, sus argumentos son conocidos de sobra, de estos, de los testigos de Jehová, de los que se alejaron ya en esto que son los últimos tiempos, dice, sus argumentos son conocidos de sobra. ¿Qué dicen ellos? Los católicos adoran las imágenes. ¿Se han escuchado? Lo primero es lo primero con lo que nos atacan. Sí, es que ustedes adoran imágenes y eso está prohibido y... Éxodo 24, ¿no? Luego. ¿Y qué hace el católico? Como no leemos la Biblia, nos quedamos callados, no tenemos respuesta. Entonces, y sí hay respuesta. Hay que aprender, ¿no? Hay respuesta, pero bueno, falso de toda falsedad, ¿no? Luego dice, no vale el bautismo de los niños, ¿sí? También dicen, María no fue virgen, puesto que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús. ¿Sí? Falso totalmente, pero vamos a ir descubriendo bien con versículo y capítulo ya más adelante. Luego también dicen, hay que guardar el sábado, no el domingo, hay que guardar el sábado, así como lo señalan los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí.
y no entienden que eso es del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Jesús hizo un nuevo pacto ya y nosotros pertenecemos al nuevo pacto, ¿no? Entonces, y esto, bueno, lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo 4. Nora Cornejo, a ver si nos puede ayudar, Nora. Nora Cornejo, Y déjame, ¿tienes tu Biblia a la mano? y estoy buscando el Timoteo. Ajá, Timoteo Primera de 4. Timoteo 4, del 1 al 2. Primera de Timoteo. ¿Sí? ¿Cómo ya Ok. también en los últimos tiempos, ahí nos va a decir, ya la gente se cansó de la sana doctrina. Ya andamos buscando, porque a mí también me pasó un tiempo que andaba buscando la sabiduría en todas las construcciones de Egipto y todos los egipcios. No, olvídense, Las pirámides. en las pirámides, Y Buda y eso, toda El Feng Shui. Feng Shui, eso Yoga, nos va a pasar, el hasta yoga el ahora, famoso fíjense, yoga. ¿sí? O sea, la gente nos cansamos de la sana doctrina, andamos buscando algunos maestros, hasta les pagamos a los maestros con doctrinas que realmente son diabólicas. Esto es lo que nos va a decir, ¿sí? Primera de Timoteo 4, del 1 al 2, a ver. Primera de Timoteo. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente, ¿qué Espíritu será? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos dice claramente Que en los últimos tiempos. Ahí aparece otra vez en los últimos tiempos y ya estamos. Hebreos, Primera de Juan, y ahorita nos lo vuelve a repetir en Primera de Timoteo. O sea, nos los advierte, como dijimos en Hebreos, nos está hablando de todas las formas y de todas las maneras. A ver si lo entendemos. Que oiga el que tenga oídos que oiga, ¿sí? Entonces, sigue. En los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ahí está, renegarán de la fe. ¿Quiénes son los que reniegan de la fe? Los que se separan del árbol principal, ¿sí? ¿Quién es el árbol principal? Jesucristo. Jesucristo, Dios con su Padre, ¿no? Y nosotros somos los injertos, ahora sí que somos los injertos de la vid. Entonces, los que reniegan, los renegados, por eso aquí dice así, sus argumentos son conocidos de sobra. Lo que ellos antes creían, ¿por qué? Porque todos éramos católicos, sus abuelitos de ellos, de los hermanos separados, eran católicos. Entonces ahora reniegan, por ejemplo, de María, reniegan que bauticemos a los niños, reniegan del católico que tenemos nuestras imágenes, ¿sí? No para adorarlas, las tenemos representativas de nuestros santos, de nuestro Dios, ¿no? Porque ya vino Jesucristo y dice la Biblia, dice la palabra, Jesucristo es la imagen del Dios invisible que no se puede ver, pero ahora en Jesucristo ya podemos ver cómo es Dios, ¿sí? Entonces, no es de que nos prohíba las imágenes, bueno, ya me estoy adelantando, pero vamos a seguir avanzando. Para todo hay respuesta. Y como pueden ver, todo está fundamentado. Entonces, sigue diciendo el libro, miren. Ahí que ya terminó. A ver, en Primera de Timoteo ya acabamos, 4 del 1 al 2. Falta del 1 al 2, falta el 2. A ver, el 2. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Eso, duro, ¿verdad? Ahí está. Está duro. Se salen de la iglesia católica, de la iglesia que fundó Cristo, y empiezan a dar enseñanzas, doctrinas falsas, ¿sí? Esos son los que aparecerán ya aparecieron, han aparecido, son falsos apóstoles, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, bueno, vamos a seguir aquí con el libro para avanzarle. Dice, parecen personas expertas en cuestiones bíblicas y animadas de un verdadero celo apostólico. Por eso los pastores incluso hasta los eligen que tengan una voz así potente, ¿no? O sea, parece que están animados por el celo apostólico
y de veras entienden los cuestionamientos bíblicos, pero realmente se saben algunas citas nada más. Obviamente ellos también, como son empresarios, saben exactamente, depende de la pregunta que hacen, saben hacernos los cuestionamientos, las preguntas bien estratégicas para confundirnos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, y animadas de un verdadero celo apostólico. Por eso muchos les hacen caso y se alejan de la iglesia al no contar con una preparación específica al respecto. Pues, ¿qué está pasando? Que por no prepararnos, muchos nos confunden y hasta que no, digamos, tenemos una mala experiencia, a lo mejor con nosotros no, pero con nuestros familiares es cuando empezamos a interesarnos por la escritura, ¿no? Entonces, ellos parecen personas expertas y vamos a ver esto donde nos lo dice, en qué capítulo y versículo, en Segunda de Corintios, ¿sí? Del 11, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4. Anita, ¿tienes tu Biblia? Anita. Creo ya se fue Anita. Tengo. ¿Tienes Ay, tu Biblia? sí, sí la tengo, nada más que dicen por ahí, apenas quiero empezar y no, todavía no le sé muy bien a eso. Bueno, mira, a ver, es Primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 4. Sí, pero si tiene la Biblia, de todas maneras, tómala en tus manos, tómala, y de esa manera vamos a ir aprendiendo a encontrar las citas, los versículos y los nombres de cada libro, ¿sale? Tú, sentate aquí vamos a aprender todos. Ya la tiene, creo, ¿no? Sí, acá la tengo. ¿Sí? Sí. A ver si puedes leerla, el versículo 4. Tiene la Biblia. Yo creo que ya tenía. Tiene la Biblia. La cita no, ¿verdad? ¿O sí? No, la cita no. Ok, sí. A ver, entonces, Segunda de Corintios, ¿capítulo qué? 11. Capítulo 11. Versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. A ver, no la le he pausado. Creo Nora, ¿verdad? Sí. Nora, ok. Ok. A ver, Nora. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Por eso aquí el padre Amatulio está diciendo, parecen personas expertas en cuestiones bíblicas y animadas de un verdadero celo apostólico. ¿Sí? Entonces, ahora vienen a predicarles, dice a otro Jesús. A otro Jesús. Ajá, sigue. No como se los predicamos y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que se abrazaron. Ahí está. Y lo aceptan sin dificultad. Y lo aceptan sin dificultad. Muchas veces, a lo mejor nosotros no, pero para incluirnos, muchas veces aceptamos muy fácilmente las doctrinas que nos vienen de otras personas, ¿no? En quien confiamos, pero son diferentes, ¿no? No es que haya otro evangelio, sino que lo tuercen y muchas veces nuestros hermanos más débiles en la fe, pues caen, ¿no? Esa es la explicación de ahí. Ajá. Bien dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Seguro, exactamente. Católico ignorante, seguro protestante. Sí, por eso al principio decíamos, si hubiéramos conocido la verdadera doctrina de Jesucristo y la riqueza que hay presente en la Iglesia Católica, nunca jamás se hubieran salido, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque pues no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ya leímos el 4 completo, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a leer el versículo 13 que está cerquita ahí. Versículo 13. ¿13 qué? Sí, del mismo 4. Segunda de Corintios. Capítulo 11, versículo 13. A ver cómo dice ahí. En realidad,
son falsos apóstoles, Ahí está, sí son apóstoles, ¿verdad? El pero son único falsos. problema es que son falsos, Así es. ¿sí? Ajá, Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. ajá, Ujú. ¿sí? O sea, son engañadores disfrazados Disfrazados de de apóstoles. apóstoles de Cristo. Por eso dice aquí, por eso muchos les hacen caso y se alejan de la iglesia al no contar con una preparación específica al respecto. Esto es el por qué el padre Amatuli se decidió a escribir. El padre Amatuli escribió cerca de 100 obras, 100 entre libritos y folletos para ayudar a los católicos a prepararse y tener la respuesta primero para uno mismo y ya después para poder dialogar con los hermanos separados, pero primero resolver las dudas de nuestros hijos, sobrinos, De nosotros mismos. de nosotros mismos, ¿no? Es sí lo conocen. Ajá. A ver, es Sí, Flaviano Ah. Amatuli. Flaviano Ándele. Amatuli. Y Apenas murió hace, ¿qué? 5 años. en el 2018 murió Ajá. apenas, ¿sí? Es él. Y en ese año se reunió con el padre Luis Toro. Luis Y Toro. por eso también el padre Luis Toro hace tanto hincapié. ¿Por qué no le echamos una mano? Él se desgasta. Yo la primera vez que vi un debate con el padre Luis Toro fue con los protestantes. Eran como 6 protestantes, 6 pastores. Entonces digo, ¿cómo es posible de que él se desgaste tanto? ¿Sí? Casi tan humilde que se hizo, que se dejó casi humillar por ellos, con tal de demostrarles con la palabra de Dios que estaban en un error, ¿sí? Porque nadie hubiera podido aguantarlos, ser tan humildes y con tanta caridad para explicarles con peras y con manzanas. Cualquiera de nosotros se enoja de lo que le decían los pastores y él lo supo llevar bien, muy bien, lo supo Con amor. con amor, Paciencia. claro que con firmeza, pero con caridad, ¿sí? Apapachándolos todavía. Y demostró a todo un pueblo que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y digo, ¿cómo es posible que Él esté dando la vida por nosotros para que aprendamos y nosotros no le hacemos caso, ¿sí? Entonces también por eso la inquietud mía fue esa, de empezar a estudiar, seguirlo, y donde encontré presencialmente que podemos llevar a cabo la obra del padre Luis Toro, apoyarlo, y también el legado que dejó el padre Flaviano Amatuli es aquí en los Apóstoles de la Palabra, y lo primero es la Biblia, la Escritura. Obviamente que sabemos que el magisterio de la iglesia y también la tradición de la iglesia, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Nos estamos quedando sin tiempo, dice. Sí, otra vez nos volvemos a conectar en cuanto nos vayamos, ¿no? Del aire. Faltan unos 10 minutos. Pero entonces ese es el por qué de este movimiento, ¿sí? Y ya entonces abajo dice, a ver, ¿quién quiere leer lo que dice en la presentación? Después de esto que dice, por no tener una preparación específica al respecto, sigue diciendo ahora sí, la propuesta del padre Amatuli en el libro. Isabel, ¿quieres leerlo? Sí, en el libro En el libro. dice, Página 3. ajá, Pues bien, lo que 2, 3, pretendemos. Eso. Eso. Pues bien, lo que pretendemos con este folleto es ofrecer al católico una respuesta sencilla a los cuestionamientos que le vienen de los grupos proselitistas. Este es el folleto. Así le llamaba folleto, pero bueno, pues es un librito, ¿no? Porque sí tiene bastantes hojas. Entonces, es lo que pretendemos con este folleto, pero a la vez, nosotros también con este primer curso es lo que pretendemos. Primero, lo que pretendemos es darle una respuesta sencilla al católico, ofrecerle al católico una respuesta sencilla, ¿sí? A nosotros mismos, ofrecérnoslas. Para ir avanzando, obviamente tenemos que empezar en algún punto, ¿no? En algún punto de partida y ya después ser más avanzados. Entonces, sigue la lectura. Sí.
y al mismo tiempo aclararle su identidad como miembros de la iglesia que fundó Cristo. Ahí está, ¿Dónde fíjense, está nuestra identidad como cristianos? nuestra identidad como cristianos y que somos miembros de la verdadera iglesia fundada por Cristo. ¿Cuándo pasamos a ser miembros de la iglesia? Dios le llama a su cuerpo. Jesucristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No la podemos separar, no la podemos degollar. No es nada más Jesucristo y la iglesia no. La iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza, ¿sí? Entonces, nuestra identidad, nosotros estamos en la columna y base de la verdad, que es la iglesia. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde está? ¿Dónde podemos conocer esa verdad? En la columna y base de la verdad, que es la iglesia, ¿no? Que está en primera de Timoteo 3:15. Entonces, ¿seguimos en esta lectura? Dice, una vez aclarado esto, es difícil que un católico se deje convencer a dejar la iglesia católica fundada por Cristo para adherirse a un grupo particular fundado por un hombre cualquiera. Exactamente. Cuando verdaderamente nos demos cuenta de que la iglesia católica es la iglesia primitiva, la iglesia verdadera que fundó personalmente Jesucristo, ¿cómo vamos a dejar la que fundó Jesucristo por pasarse a un grupo que es fundada por una persona cualquiera? O sea, un pastor. Cualquier pastor funda su iglesia y habla bonito, habla fuerte, los motiva, juega con los sentimientos, pero es fundada por él, no es fundada por Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y entonces, vamos a leer, a ver, ¿alguno de ustedes sabe dónde dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Cita bíblica. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo para que nos familiaricemos, practicando y poniendo en práctica los que ya tengan conocimiento y los que no van escuchando, y todos vamos así aprendiendo, ejercitando y aprendiendo, ¿no? ¿Dónde dice Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Dónde lo dice? En la Biblia. En la Biblia. ¿Dónde? Sí, en la Biblia, en el Evangelio. ¿Mande? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos a leerla. Juan. Evangelio de Juan. Ajá. Porque Evangelio acuérdense de que Juan escribió 3 cartas, ¿verdad? Esas están cerca del Apocalipsis. Escribió el Evangelio, Juan, y escribió el Apocalipsis. ¿Sí? A ver, ¿es Juan qué? Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 6. Versículo 6. A ver, si es, a ver qué dice. A ver, vamos a ver, Juan 14. Evangelio de Juan. Ya lo tengo. Sí, ahora, si Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, debemos de creer lo que Él dice en toda la Biblia, ¿sí? En sus evangelios. No nada más decir, no, pues yo sí creo en Cristo. Aleluya, gloria al Señor, ¿no? Como dice el Padre. No, es creerle a Él, creerle que existe, que la Eucaristía, ahí en el pan está su cuerpo, en el vino está su sangre, ¿sí? Y en todos los sacramentos que nos dejó para encaminarnos hacia Él. Él es el camino, la verdad y la vida de nosotros. Entonces, a ver, entonces, ¿lo quieres leer, Nora? Pero es 14:5. A ver, 14:5. ¿Sí? Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el 6, ¿verdad? El 5. El 5, sí. Ah, bueno, es el 5. ¿Qué Biblia tienes? La Biblia de latinoamericana. Ah, ya. Latina. ¿Sí? Sí. Ah, bueno.
Porque aquí tenemos el 6. Sí, pero Sí, y en la de el 5. Jerusalén también, tengo la de Jerusalén. Ah, muy bien. Entonces, déjame ver en la Biblia de Jerusalén cómo está. Sí, yo tengo la latinoamericana y en el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la y vida. la vida. Sí, además que ya lo leyó desde antes. Y Ah, justo ya. Sí, sí. desde el 5. Ah, muy bien. A ver. ¿Sabes Bueno, qué es que no se alcanzan a ver los numeritos chiquitos? ajá, Jesús contestó, es el 6. ajá. Ajá. Ujú. Sí, para que luego no se me vaya a olvidar y no la vuelva, para que esté yo Sí, no, seguro, ajá. Sí es el es 6, que ¿verdad? sí, no se alcanza a ver bien Ah, porque cuando pregunta a Tomás cómo vamos a conocer el camino, el signo de interrogación está sobre el número 6 y no se alcanza a ver en mi Biblia. ándale. Entonces ahorita ya la vamos a saber. Acuérdense, fíjense, Ok. es que Juan 13. Juan, no, Juan 14. Juan Juan 14, 6. capítulo 14, versículo 6. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Vamos a degustarla, vamos a. Jesús contestó. ¿Sí? Ajá. ¿Hello? Sí, ¿quién la? Jesús, Nora, ¿no? Nora. ok. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Así es. Entonces, Jesús les contestó, yo soy el camino, La verdad. la verdad y la vida. Y a ver, dónde dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Conocerán la verdad, conoceremos bien a nuestro Dios y esa verdad, ese conocimiento nos hará libres. ¿Dónde viene? En la Biblia. En la Biblia, ¿verdad? ¿Pero en qué libro? También ahí también en Juan viene. Juan, 8:31. Juan 8:31. Ajá, Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos y perseveran en mi palabra. Eso dice. Sigue. Si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ah, pero ya el versículo, ¿verdad? Es 32. Entonces Ajá. conocerán la verdad. Ah, bueno, sí, pero ahí desde el 31. Es que está Juan, ¿no? Juan 8, sí, Evangelio de El Juan, capítulo 8, sí. pero no llega al capítulo 8 porque se va a la segunda carta de Juan. Ah, no, es el Evangelio de Juan. El Evangelio está por donde está Lucas, y por donde está Marcos. Ya. Ajá. Sí. Y Ahora, el es Evangelio. ajá, ¿qué es El qué 8, capítulo? ajá, capítulo 8, versículo 31. Versículo 31. Ujú. Dice, Jesús Sí, les dijo a sí, los judíos que habían creído en él, si sí, ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. sí, sigue. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad, o sea, me conocerán a mí, dice Jesucristo, Porque Él es conocerán la verdad. lo que yo digo, lo que yo mando, y yo los haré libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Entonces ya Así, tenemos fíjense, dos citas bien importantes que a mí, yo cuando las leí, me super impactaron, ¿no? Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y nosotros andábamos buscando la verdad en otro lado, en los libros, andamos buscando la verdad en nuestra pareja, o en una pareja cuando andamos de jóvenes buscando la verdad en una mujer o en un hombre, ¿no? No, la verdad, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, si ustedes perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Ahora, pero ¿dónde vamos a conocer la plenitud de esa verdad? ¿Dónde la vamos a conocer? Pues en la iglesia, para nosotros está bien claro, pero a ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Esa sí ya se la saben porque ya hace un rato alguien la dijo. ¿Dónde vamos a conocer esa verdad? ¿Dónde vamos a conocerla, pues, y a disfrutarla, a hacerla válida, a creerla, ¿sí? Hay varias citas, pero una muy mencionada, que podemos irnos las aprendiendo. ¿Dónde vamos a encontrar esa verdad? En la iglesia. ¿Y dónde viene esa cita? En Primera de Timoteo 3:15. Vamos a ver cuando San Pablo le manda una carta a Timoteo, precisamente, obispo, Timoteo, obispo, y le dice, ¿sí? ¿Cómo se va a portar en la iglesia del Dios vivo? Ya menciona la iglesia y menciona una nada más. En la iglesia, ¿cómo te vas a portar en la iglesia del Dios vivo? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y ahí va a estar la verdad, ¿sí? Esa iglesia, la que menciona San Pablo a Timoteo, le dice, esta iglesia es columna y base de la verdad, ¿sí? Y si es columna y base de la verdad, quiere decir que ahí tenemos que estar nosotros. Donde esté la verdad, ahí vamos a aferrarnos nosotros. Primera de Timoteo, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Exactamente. Ya me lo habían dicho hace un rato, por eso me acordé. Ya. A ver. Dice, ¿para qué? Para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La familia de Dios es la iglesia del Dios viviente. O sea que si ya había una iglesia, porque también mucha gente dice, pero es que Jesús no es religión, Jesús es relación. Ahorita ya dicen, Jesús no fundó ninguna iglesia. Yo todavía hay gente que me dice, no, pero es que Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús, ámense los unos a los otros, eso sí se la saben, ¿no? Pero sí, pues ámense unos a los otros, pero como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Pues se dejó, ¿sí? Se dejó crucificar, nada más y nada menos. Pues esa es enseñanza de Jesús. Pero ¿dónde vamos a encontrar la plenitud de Jesús, de la verdad? En la iglesia de Dios vivo, y ahorita nos lo va a decir. Entonces dice, la familia de Dios. ¿Quiénes somos la familia de Dios? Somos la iglesia, su pueblo, su nuevo pueblo de Dios, así lo dijo Jesucristo. La familia de Dios, iglesia del Dios vivo, dice. La iglesia del Dios vivo. De Dios, dice, debe portarse en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ajá. Pilar. La cual sostiene y defiende la verdad. Ahí está, la cual sostiene y defiende la verdad, ¿sí? Por eso, y en la otra traducción, en esta traducción también, ¿cómo dice? Aquí dice, es del Dios vivo, o sea, dice, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ahí está, que sostiene, un pilar sostiene sí, la verdad, sí, nada más que es diferente traducción, pero esa es la doctrina, ¿no? Pilar y base de la verdad. Entonces, en la iglesia vamos a tener el pilar y base de la verdad. Vamos a conocer a Jesucristo plenamente, ¿sí? Plenamente lo vamos a conocer. Entonces, por eso aquí estamos diciendo que es la identidad como miembros de la iglesia que fundó Cristo.
¿sí? Una vez aclarado esto, es difícil que un católico se deje convencer a dejar la Iglesia Católica fundada por Cristo para adherirse a un grupo particular fundado por un hombre cualquiera. Y sigue diciendo aquí la presentación del padre Amatuli, dice, claro que esto no basta para formar a un verdadero católico. O sea, con el librito y con el curso, pues obviamente no vamos a formar un verdadero católico. Hay muchísima riqueza, ¿sí? Ni tampoco vamos a detener a los protestantes que avancen, ¿sí? Llevándose a más de nosotros, o confundiéndolos a los católicos. Lo que vamos a hacer con estos primeros cursos, dice el libro, dice, lo que vamos a hacer ya en la página 4, dice que representa un inicio para darnos seguridad, para darle seguridad, ¿sí? Y que más adelante, en el camino que están siguiendo, profundicemos más sobre la fe día tras día, ¿sí? A eso nos va a llevar estos primeros cursos que vamos a hacer, porque ya después de este va a haber más cursos, entonces vamos en el primero, dice, y ya después será necesario aportar grandes cambios, pero al interior de la iglesia, no salirte, no que porque no me gustan los sacerdotes, te sales y desde fuera quieres reformar la iglesia como lo hizo Martín Lutero, ¿no? Todos los santos de la iglesia no han estado, muchas veces en su tiempo, no han estado conformes con la iglesia. Ha habido problemas porque somos una familia y en una familia siempre hay problemas, ¿sí? Siempre hay ovejas negras. El mismo Judas fue una oveja negra de Jesucristo, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia dice, después será necesario aportar grandes cambios al interior de la iglesia, de manera que todo bautizado, ¿sí? O sea, toda nuestra familia que vaya siendo bautizada desde pequeña, sea atendida y fortalecida en la fe debidamente. Nosotros por eso nos estamos preparando, para que, por ejemplo, nosotros somos un grupo pequeño ahorita, ¿sí? Algunos, bueno, no pudieron asistir, pero fíjense nada más cómo somos poquitos. Pero ya con que tú nos escuches, María Isabel, con que Nora nos escuche, con que Anita nos escuche, nosotros ya estamos atendiendo a un bautizado, como dice aquí, dice, de manera que todo bautizado pueda ser debidamente atendido y fortalecido en la fe. Nosotros queremos aportar eso, que todo bautizado lo atendamos debidamente y fortalecido en la fe, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo, como el llamado de Dios que tenemos. Seamos uno, seamos dos aquí en el grupo, pero lo estamos atendiendo para fortalecer la fe, pero obviamente todos tenemos capacidades distintas. Puede ser que ustedes tengan más capacidad y nosotros como que los impulsemos para que ustedes se avienten a algo más grande. A lo mejor tienen más capacidad y atiendan ahora sí a otro bautizado. ¿A quién? A sus hijos, a su sobrino, a sus tías, a la hermana, claro, ¿sí? porque se decía, ¿no? ¿A quién? Ay, no, tú como bautizado tienes no solo los padres, uno como bautizado tiene la obligación de evangelizar. A sus Y hijos, decía uno, ¿y a quién voy a evangelizar? A tu esposo, a tus hijos, primero empieza con los que están a tu lado, ya después sales. Exactamente. ¿No? Claro, si viene alguien a ti, pero ¿a quién? Pues al que está más cerca de ti, que son ¿sí? tu esposo, que son los hijos, que la mamá o el papá o el hermano que se anda desviando, ahí es donde no tienes que salir a buscar a quién voy a ir a evangelizar, empieza por tu casa. Empecemos así. Por la familia. Porque acuérdense todo el bombardeo que tenemos ya encima por las redes sociales, por la televisión, por el mismo gobierno, por todos lados, por los grupos, lo que decíamos, el yoga, el reiki, el budismo, todo el esoterismo, incluso las caricaturas, lo de Disney, ¿sí? ¿Cómo ya es un bombardeo? Y si nosotros no les explicamos a nuestros familiares más cercanos, sobre todo a los pequeñitos, nos los van a arrastrar y se los van a llevar bien fácilmente, ¿sí? Entonces, de eso se trata.
y por eso dice después será necesario, y bueno, eso ya dice. Mientras tanto, se hace cada vez más urgente y necesario luchar para poner un freno al éxodo constante de los católicos hacia nuevas propuestas religiosas. Aquí está lo que les estaba comentando. Éxodo constante, pues que constantemente se están saliendo, o muchos se hacen ateos ya de plano, ¿sí? Que dicen, yo mejor no creo en nada ni en nadie, ¿no? Sí. Ya de Y así plano, porque no ya. creo nada ni en nadie. Ujú. Sí, y lo más triste es que jovencitos, jóvenes que tienen toda la vida por delante, ya no creen en Dios. No. Nos ha tocado nosotros ir a dar pláticas a familias, porque también vamos a las casas a dar pláticas a las familias, y resulta que los hijos, por ejemplo, de 20 años a 30, No quieren saber nada no de la quieren saber iglesia, nada de de religión, nada. de Dios no quieren saber nada. Ellos dicen, no, yo respeto, pero a mí no me No hablen de me eso. hablen de la iglesia. Y los papás así a un lado de nosotros desesperados, porque ellos quisieran que sus hijos pues Escucharan, escucharan la aprendieran. palabra de Dios, ¿sí? Pero ya no es muy tarde, ¿sí? Pero un poquito les va a Les costar va a más costar más trabajo. llamarla a los hijos ya de 20 a 30 años. Ujú, exactamente. Ujú. Entonces, dice, para poner un freno al éxodo constante de los católicos hacia nuevas propuestas religiosas sustentadas muchas veces en falacias, falsedades y hasta verdaderas calumnias. ¿Cuál es una de las calumnias más grandes? María. La Virgen no es virgen. Exactamente, porque tuvo muchos hijos, pero además todavía Pero eran 500. eran 500 y de diferente padre. ¿Quién va a Por tener? Así eso, es. por eso los sacerdotes dicen es que los protestantes tratan de prostituta a nuestra Virgen María, porque dicen, aparte de que fueron muchos, de diferente, fíjate, uno ¿cómo se llama? Bueno, de diferentes padres, ¿no? Porque pues Así es. todos los que le achacan a la Virgen son de diferentes padres, obviamente. Toda esa respuesta la encontramos acá. Sí, A todos esos, a todas esas mentiras que dicen de esos 500 hijos, ¿no? Todos esos tienen aquí su padre y su madre, no es la Virgen. Encontramos aquí la madre de cada hijo De cada uno de que ellos. achacan. Ajá. así es. Entonces, de eso se trata, que vayamos aprendiendo y de preferencia que lo vayamos dominando. Y bueno, esto sería la introducción. Al final nos da la bendición, como todo sacerdote, ¿no? Dice, que el Señor bendiga a cuantos están luchando por fortalecer la fe de los hermanos más débiles y les conceda haber coronado por el éxito todo esfuerzo encaminado a realizar una tarea tan noble y necesaria. Nos da la bendición aquí nuestro padre Flaviano Amatuli, que nos bendiga a todos los que vamos a luchar para fortalecer la fe de los hermanos más débiles y les conceda haber coronado por el éxito todo esfuerzo encaminado a realizar una tarea tan noble, porque es una tarea noble, es una tarea de caridad y necesaria, muy necesaria, porque ya no, como les decía, ya no podemos tapar esto, ya no lo podemos detener así unos cuantos, tenemos que sumarnos, cada quien desde su, como dicen los soldados, desde su trinchera, ¿sí? Y leyendo esto se me viene otra cita que es Santiago 5:19. Vamos a leerla si gustan. Santiago, ¿sí? Carta de Santiago, que está cerca de las cartas. Del Apocalipsis. Ajá, cerca del Apocalipsis. Santiago 5, capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo nosotros podemos resarcir un poquito de tanto que le debemos a Dios y que un poquito de nuestros pecados sean perdonados por medio de que nosotros ayudemos a nuestros hermanos más débiles en la fe, ¿sí? A alejarlos de la mentira, a los que se alejaron de la verdad más bien, acercarlos a la verdad que es Jesucristo, y eso, vamos a salvar un alma, fíjense, vamos a salvar un alma, y a la vez, ¿Santiago qué? Santiago 5,
Capítulo 5, versículo 19. Por eso dice aquí es una tarea tan noble y necesaria. Es una obra de caridad. Santiago Ok, 5, 19. ¿Quién la lee, Nora? yo lo tengo, sí. A ver. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que le convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahí está. Entonces, la mentira es un pecado. Alejarse de la verdad, alejarse de Jesucristo es un pecado. Y si yo ayudo a una persona a salir de la mentira, a acercarla de la verdad en que se ha alejado, vamos a salvar su alma. Claro está, ¿por qué? Porque entonces esa persona va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Y nosotros también en ese enseñar, ¿sí? El proceso de 3 personas, aprende uno más cuando enseñas, ¿sí? Y también nosotros vamos a obtener ¿qué? ¿Cómo dice? Hace olvidar muchos pecados, dice aquí. Muchos de nuestros pecados no hace que Dios se olvide de algunos de nuestros pecados, ¿no? Pues Dios siempre Salvará nos tu alma de recompensa. la muerte. Ya. Ya con esta cita terminamos, ¿no? Ok, Ya. Sí, ya, bueno, ya. Esta fue la introducción y pues si gustan comentarnos qué les pareció, ya así algún comentario por para ya ir aclarar, terminando por porque aclarar. ya nos pasamos, ¿no? Pues muy bien, a mí me gustó mucho y pues es fundamental todo pues lo que hablan los hermanos separados, fundamentarlo con la Biblia e ir introduciéndonos poco a poco, ¿no? Y pues con un parrafito bien pequeñito, híjole, pues aprendemos un chorro, o sea, tiene muchísimos mensajes. Sí, sí, así es. ajá. Sí, Nora. Sí, finalmente yo creo que entre más sepa un católico sobre cómo fue fundada nuestra iglesia, quién la fundó y todas las verdades que tiene la Biblia con respecto a la fundación de la iglesia, no es tan fácil que un protestante o un hermano separado, como también se les llama, nos haga cambiar nuestro camino. Así es, y sobre todo que sabiendo que nosotros estamos en la columna y base de la verdad, ¿para qué les vamos a hacer caso? Si Así sabemos es, que ellos están en la mentira, ¿no? así es. Muy bien. Yo una vez en la parroquia, platicando con una persona que supuestamente estaba de sacristán hace unos años, me dijo, ¿y para qué les contestas a unos hermanitos separados de los adventistas que me decían que por qué no guardábamos el sábado? Y porque finalmente fui a parar una comunidad llena de adventistas y de alguna marinera querían atacarme hasta que una de las señoras dijo, no la van a convencer, ella lee la Biblia. Ajá. Entonces, eso es importante. Y yo les dije, ¿en qué año se fundó su iglesia? Y se quedaron callados. Alguien dijo, en 1861. Eso es verdad. Nuestra iglesia se fundó hace 2001 años, pero nosotros somos realmente muy diferentes de lo que ellos piensan. Yo he encontrado hermanos que han regresado al catolicismo o que cambiaron el catolicismo porque nacieron dentro de iglesias separadas, que encontraron la verdad cuando empezaron a leer la Biblia, que tiene 73 libros y no la Biblia de 66 libros que manejan ellos, la Reina Valera famosa, y ellos han despertado a la verdad. Eso es importante.
Sí. Claro, Sí. claro que sí. Y sobre todo, ya está demostrado de que aunque le quitaron 7 libros, 7 libros. 7 libros, pero la doctrina no la han podido distorsionar. La distorsionan ellos cuando la explican, cuando la predican, pero la Biblia de ellos, la Reina Valera, el padre Luis Toro ya ha comprobado que es la misma doctrina, ¿sí? Es lo mismo y solamente les faltan algunos libros que nosotros tenemos, pero ellos tampoco nunca han estudiado, por ejemplo, a los padres de la iglesia, no saben que Ignacio de Antioquía fue alumno de San Pedro, de San Pablo y de San Juan. Ajá. Él fue el primer padre de la iglesia primitiva que mencionó a la iglesia de Cristo como iglesia católica en su 7ª carta. Eso no lo saben. Así es. Nada más es cuestión de que a nosotros nos interesa investigar un poquito más y podemos rebatirles muchas cosas a los hermanos separados. Ujú. Exactamente, sí, ese es un dato bien importante el que dices. Yo tengo el dato que en el año 107, Ignacio de Antioquía, en sus escritos, ya ahorita me diste el dato que en su carta número 7, ¿sí? Tiene 11 cartas, Le es dio, la carta número 7 ándale, le dio el nombre a la de Iglesia Católica, Iglesia Católica, o sea, a la universal. iglesia primitiva, Ese es buen dato. universal. Sí, sí, sí. Y todo eso uno tiene que irlo absorbiendo en estas charlas Así es, para tener pleno conocimiento y ya después irlas a revisar precisamente, fíjate. claro que sí. Bueno, Bueno, Es importante saber, sí, muy bien. claro que sí. Sí, para ya hacer la oración. Isabel, ¿querías decir algo? No se oye. No, sino que estoy tratando de escuchar porque luego se va la voz, entonces por eso me acerco, pero no, está bien. Entonces, ¿qué les Se parece distorsiona un poquito. Sí, ¿qué les parece si por hoy damos por terminada esta Charla. sesión? Entonces, Sí, que fue la introducción, y ya el próximo jueves seguimos ahora sí con el capítulo 1. la ¿sí? verdadera iglesia La de verdadera Cristo. iglesia de Cristo. ¿Les Con parece bien? citas bíblicas. Ok, ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer claro que sí. la oración. ¿Quién gusta hacer la oración de despedida, de salida? es una oración que a uno le sale o es A uno le sale. La que tú guste, sí. Señor mío y Padre mío, te doy gracias por la oportunidad que me das de abrirme los caminos a tu palabra. Te doy gracias por estar aquí en este curso. Te doy gracias por los que fundaron los apóstoles, El movimiento el movimiento Movimiento apostólico, por los fundadores y ahora por el señor Rigo Salgado y su esposa Areli y familia, que nos dan pues las herramientas para conocerte más, a tu Madre Santísima, a todos los santos, y abrirnos al conocimiento de tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Amén. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Pues muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, pero Gracias. antes de vernos la Gracias. próxima semana, pues asistir a misa el domingo. Claro que sí. Claro. Entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias y que tengan Gracias bonita a noche, ustedes. que descansen. Que Dios bendiga a sus Igualmente. familias. Que Dios las Las bendiga. bendiga igualmente. Dios. Igualmente, bendiciones. Sí, gracias Bye. igualmente.